Muy buenas, Hit Nation. Bienvenidos una vez más al Calor de Miami, vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. Hoy venimos con nuestro primer programa especial veranito largo, la off-season modo calma. Mira que Kevin Durant ha intentado que hagamos otro programa, pero no, Kevin, tendrás que esperar. Ya hemos hablado mucho de ti este verano y lo que nos has dado no es suficiente chicha. Ya lo habíamos visto que podía pasar algo similar, así que ya vendremos con ello. Y hoy teníamos ganas, claro que sí, de hacer nuestro primer programa especial. Y cómo no, teníamos que estrenarnos con el hombre del verano, Pat Riley, y para ello estoy, como siempre, con el profe Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, Javi. Preparado aquí para este inicio, este primer programa especial, con muchas ganitas de sacar lo que vamos a hacer. Claro, claro. Vamos a hacer varias cosas, tenemos muchas ideas, ya lo hemos dicho, ¿no? Para este verano y nos vamos a empezar con los top, ¿eh? Había mucha gente que tenía ganas de esas cositas de rememorar un poquito de historia cercana y no tan cercana de Miami. Y en este caso, bueno, quizás estaremos de acuerdo, ¿no? En que Pat Riley puede que sea el hombre más importante de la franquicia de Miami, evidentemente con Dwayne Wade, pero quizá la adquisición que cambió el rumbo, ¿no? De la franquicia. Evidentemente, Pat Riley es el hombre que todo el mundo piensa en cuanto a grandeza, en cuanto a títulos, y es historia pura de la NBA. Evidentemente es así. Pero no todo es tan bonito. Y hoy vamos a hablar de los, para nosotros, 5 errores de Pat Riley, los 5 mayores errores de Pat Riley, consensuados un poco entre Pedro y yo, que os adelanto, no ha sido fácil, ¿eh? Cada uno tiene No, su... nos ha costado ponernos de acuerdo, la verdad. Y no sé cómo lo ves, Javi, pero empezamos por las malas noticias primero, ¿eh? Porque el primer top que hacemos, el primer programa de tops, empezamos por los errores, no por los aciertos. Estoy viendo que hay mucha gente que tiene ganitas de Pat Riley este verano, así que bueno, vamos a empezar con los 5 errores y otro día seguro que venimos con los 5 mayores aciertos. Empezamos ya, Pedro, vamos a ver, vamos a empezar con el número 5 y en el número 5 encontramos a Michael Beasley. Be easy. Hay polémica en este, ¿eh? Hay polémica. Este hay que confesar que es muy de Pedro, ¿eh? Muy de Pedro. Ahora vamos a hablar un poquito, vamos a aprovechar. Pero bueno, vamos a ver. Michael Beasley, en el quinto mayor error de Pat Riley, es el pick número 2 del draft de 2008. Es el pick más alto de la historia de Miami, ¿eh? Número Eso 2. es, eso es. Sí, Número sí. 2. Nunca ha habido un pick número uno y este ha sido el más alto. O sea, Exacto, ahí lo exacto. dejo, ahí lo dejo. Vamos a ver los highlights. La primera etapa, porque hay 3 etapas de Michael Beasley. La primera etapa de 2008 a 2010 ingresó en un centro de rehabilitación para drogodependientes. Mira, esto es un poco los milestones que tiene, ¿no? En Miami. Lo que se Sí, sí, esperaba de este que no se jugador. nota que destacamos ya lo duro, lo difícil que fue. Hoy venimos a eso, venimos duretes. Segunda etapa, otra vez volvió en el segundo año, ya con el anillete puesto, el equipo, Michael Beasley, ¿no? 2013-2014, arrestado por posesión de drogas. Reincidente, nuestro querido Michael. Y la tercera etapa en 2015, tras jugar en China, juega 24 años, 24 partidos, ¿qué estoy diciendo? 24 partidos y no es renovado. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay bastante polémica, ¿vale? Insisto, este es un pick muy de Pedro. Muy de Pedro. De hecho, yo creo que Pedro lo quería poner más arriba. No le he dejado. Es que este hombre nos ha tangado por donde no ha habido, ¿eh? Claro, eso es. A ver, sí que es verdad que el pick más alto de la historia de Miami. Había muchísimas expectativas con él. Ahora explicarás un poquito tu punto, Pedro. Yo quizá no le daba tanto. Primero explico un poco el tema. Yo no le daba tanto error porque en el momento que lo piqué a Pat Riley es un talento, pues de los mayores talentos que hemos visto al nivel ofensivo, por lo menos en el draft. O sea, era un jugador que pintaba increíble y que cuesta pensar que incluso volviendo al pasado no lo piqueases, porque lo que hacía en la universidad y todo lo que nos ha dejado. Pero entiendo el punto de Pedro, así que Pedro, cuéntanos, ¿por qué es el quinto mayor error de Pat Riley? O incluso A ver, más. yo creo que este hombre nos ha tongado, nos ha robado absolutamente de una manera demencial. O sea, es el pick más alto de Miami, después de, además, de una campaña desastrosa, ¿no? Que llevó a ese número 2 del draft. Y en el fondo, es cierto, luego
esto pasa con yo creo que los picks de draft, ¿no? Que al final ves a posteriori y es más fácil draftear o redraftear, ¿no? Y ver, pues había jugadores de la talla de Kevin Love, de la talla de Russell Westbrook, Derrick Rose fue el primero en ese draft, no, había varios jugadores bastante aprovechables en ese draft, pero independientemente de eso, excepto lo que dices de que Beasley era un talento muy, 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 muy destacado, ¿no? Pero es cierto que, si bien ahora, ¿no? Y muchas veces se habla de cómo analiza también de los errores se aprende y cómo analiza la franquicia a los jugadores una vez que entran en cuanto al encaje, en cuanto a cómo tienen de la cabeza amueblada, de la ética de trabajo, etcétera, pues básicamente llegó Michael Beasley, el señor, y ya en el curso de introducción de la NBA, para que les dan como un pequeño cursillo para cómo defenderse digamos, de las posibles acusaciones de acoso, de las políticas antidrogas, lo pillaron ya fumando marihuana, Javi. Madre mía. Fumando marihuana el primer día, la preclase. Eso sí Si que es es, que se eso sí que venía a es venir, dejar si es claro que se desde el venía a día venir. uno lo que vas a hacer. Eso es lo que vas a Si hacer es porque que se venía a venir. Y su entonces, progresión ha pues sido al final, lineal. oye, tuvo un primer año que no estuvo mal y luego ya el segundo, pues eso, empezó a bajar, ingresó en el centro de drogodependientes, se fue a Minnesota, luego volvió otra vez como una segunda oportunidad, ¿no? Con después ese arresto, se fue a China, eh, con que no iba a jugar con la NBA, luego volvió 24 horas, o sea, a mí me parece ya, o sea, que Eso es este lo que hombre te duele, ¿eh? nos ha robado a otro nivel y veo que hay gente que le sigue teniendo como mucho, como que si le pudiese dar Hombre, una cuarta oportunidad se la daba, ¿eh? como que esta temporada todo el mundo lo pedía a gritos cuando volvió Mario Chalmers, al bueno de Michael Beasley. Un par de Yo vídeos de creo, esos hay en internet y yo, ya está todo el mundo encendido. no sé, yo creo que Riley ha aprendido de esos errores y precisamente a través de ese error, el propio error de Michael Beasley, ha empezado, o sea, o ha ido drafteando teniendo en cuenta también la personalidad y como el encaje de los jugadores en lo que es lo que le exige Miami a un jugador. Creo que ahí está mi top 5. Tú lo querías meter más arriba, ¿eh? Fui yo que te Sí, rebajé sí, un sí, es que poco. me ha dolido. Estoy un poco dolido de Para este ti el hombre. pitorreo es algo que no Es superas. cachondeo, No es superas. cachondeo, ¿eh? Bueno, a ver qué le parece a la gente, ¿eh? Cuando acabe el vídeo, por favor, dejadnos vuestro top 5. Porque esto es subjetivo total. Ahí queda en el número 5, Be Easy. Vamos al número 4, mucho más reciente, ¿eh? Y Ujú. es la Postseason 2020. Concretamente ese hombre que vemos ahí, Jay Crowder, que no fue renovado, ese equipo que llegó a la final en la burbuja, muy reciente. Y básicamente no se refuerza el equipo lo suficiente tras llegar a las finales. Le quedó un pasito, nos enamoramos todos de aquel equipo, pero por esperar a Giannis Antetokounmpo se deja ir a Crowder a los Suns por 29 millones por 3 años. Básicamente una ganga total, ¿eh? Por lo que era Jay Crowder, Sí, sobre todo totalmente. para lo importante que era el equipo. Y en su lugar, a ese equipo que llega a la final del Este, o sea, a la final de la NBA, campeón del Este, se refuerza con Harkless y Bradley. Una de las peores Sí, la offseason verdad. de Pat Riley, yo creo, ¿no? Estamos hablando un poquito. Sí, con un chasco además porque viene un poco de atrás, ¿no? De varios años esperando esa gran ballena, ¿no? La Big Whale, con Giannis Antetokounmpo, que parecía que esos rumores que circulaban, que el equipo se iba a encajar para eso, y resulta que al final, pues bueno, Giannis renueva, que normalmente suele ser la opción más probable, y al final, pues nos quedamos con cara de tontos, ¿no? Y una pieza como Crowder, que había sido fundamental, además sumado a que, oye, pues notabas que ya te faltaba un pasito, pero que tenías buenos mimbres para conseguir un buen equipo y encontrarte además encontrándote en una situación salarial bastante buena, pues no se hizo nada. Se confió en, oye, vamos a darlo todo a ver si conseguimos esa tercera estrella, ese Giannis Antetokounmpo, y salió rana. Luego es verdad que se apañó un poco, digamos, con Trevor Ariza a mitad de temporada, pero fue dura, ¿eh? Fue dura esa position. Yo le voy a confesar algo a la gente, pues tú ya lo sabes, que yo en ese momento defendí ese movimiento. O sea, a mí... Pero porque quizá nos habían vendido un poco esa, como dices tú, ¿no? Esa ballena, esa flexibilidad salarial con la que Miami se garantizaba el poder traer a un jugador de máximo. Y era un discurso que Parelli tenía muy claro. El tema de, no, aquí estamos manteniendo la flexibilidad salarial, es lo más importante y tal. Entonces,
Te coló el gol, Pat. Te coló el gol. Nos coló a todos el Nos gol. coló, ¿eh? Yo también estaba. Esperando que era el primer movimiento y que a futuro tendría sentido. Y a futuro, hoy, vemos que no lo tuvo. Vemos que no lo tuvo. Y encima yo creo que había mucha gente, en los que yo creo que también me incluyo, que pensábamos que poner a alguien de 4 era mucho más fácil, ¿no? Que ahí va, con Spoelstra, traes a cualquiera, lo pones, esto funciona y a seguir rodando. Y si viene alguien, estupendo. Y encima era la postseason en la que esperábamos todos ciertos saltos cualitativos, sobre todo de Girro. También estaba por ahí Kendrick Nunn, que estábamos esperando un poco a que reviviese. Duncan Robinson, que se mantuviese y tal. Entonces fue apostar por un equipo que hizo algo realmente improbable. Ni siquiera se mantuvo el bloque. Se trajo a Avery Bradley y a Harkless, que fueron absolutos desastres. Fue toda la temporada, buscando un 4 desesperadamente porque no funcionó él, no funcionó a Chihuahua tampoco, que estaba por ahí. Al final tuvo que apañarse con Olynyk, que tampoco era un 4 real, y ahí jugar con él. Después se traspasa a Olynyk para traer a Bjelica, que es otro gran fracaso en la historia de Miami. Harkless también sale a mala manera. Una de las peores positions de la época de Riley y la destrucción, entre comillas, o un paso atrás muy importante del equipo que llega a la final de la NBA. Así que me ha gustado una de las peores, porque quizá hay más cosas que ver. Nos queda por ver. Ahí queda el número 4 para nosotros, la offseason de 2020, concretamente el movimiento de Jay Crowder, no haberlo mantenido por ese contratito. Y ahora, fíjate, que están intentando repescarlo de nuevo. Sí que es verdad, como dice Pedro, que al final luego enmendaron un poquito su error con Ariza. Ese equipo al final acaba, destruyéndose. No sabemos si es exactamente por eso, pero no se refuerza. Y después viene PJ Tucker, que es como Crowder o un upgrade incluso. Así que bueno, más o menos. Siempre está ahí Riley desandando lo andado, pero nosotros estamos aquí un poquito poniendo miel sobre hojuelas. Vamos al número 3. En el número 3 hay que irse un poquito más atrás, ¿eh? Vamos a echar un poquito review histórico. Desaprovechar el 2007. Otra vez, parecido al tema de la burbuja, pero incluso peor porque el equipo era campeón, ¿eh? Efectivamente, esa off-season de 2007, cuando el equipo había sido campeón en 2006. Eso es la off-season 2006-2007, vamos a decir. 2006, es un poco 2007. Ese año, ¿no? Después de ganar la NBA. Un equipo que no era favorito en 2006 que consigue levantar el título. De hecho es una de las historias quizá más increíbles de la época reciente de la NBA, de la época reciente entre comillas, nos estamos haciendo mayores. Y bueno, celebraciones y fiestas hasta el inicio de la temporada. Todo el mundo estaba ahí, pues bueno, que parecía que no importaba el resto. Y lo que conseguimos fue jugadores muy bajos de forma, muy veteranos, Wade y Shaq lesionados y ningún movimiento en la offseason. Esto la verdad es que queda un poquito atrás, pero bueno, básicamente por contextualizar es eso, ¿no? Hay un bloque de jugadores muy veteranos que habían conseguido algo improbable, vamos a decir, ¿no? O sea, porque de hecho incluso en las finales... Sí, sumado quizá también a una de las mayores o mejores actuaciones individuales. Exacto. En las finales que existe. Claro, y Miami iba perdiendo. Modo Dios. Miami iba perdiendo 2-0 y prácticamente hubo un milagro para no irse 3-0. Entonces, un equipo plagado de jugadores como Gary Payton, como Chocolate Blanco Williams, Alonzo Mourning, Shaquille O'Neal. O sea, un montón de jugadores ya un poco en su final de carrera. Y a Wade en su modo más prime que te puedes imaginar. Entonces al final es como un desaprovechar todo eso, no hacer ningún cambio, enamorarse de un equipo que hizo algo muy improbable y un fracaso total en 2007. Total y absoluto, o sea, un hundimiento. Creo, de hecho, que es una de las peores temporadas siguientes de un equipo campeón. Creo recordarlo. Sí, yo creo que incluso es un aprendizaje, porque además fue barrido, o sea, ese año fue barrido Miami en primera ronda. Y yo creo que fue un aprendizaje de Riley en el sentido de que posteriormente en la era del Big Three, y aquí hay un punto en que quizá comentamos ahora que fue uno de tus tops que no quedó ahí, que es que Riley siempre, pese a tener un equipo campeón, ha intentado reforzarse, ha intentado encontrar piezas que le pudiesen venir a bien al equipo. Aquí no lo hizo, obviamente llevado también por una situación en que nadie se esperaba que Miami ganase el título y por tanto hubo... con el primer título de un equipo que era muy joven por aquellas y sigue siendo muy joven, pero esas celebraciones, esas fiestas que se hablaba, Shaq lo habló alguna vez de que ese equipo pues no sabía cómo habían ganado con las bacanales que se pegaban, etcétera.
Y bueno, pues al final llevó a que no hubo una preparación, no hubo un fichajes y acabó así, ¿no? Y esto es un poco, te venía a enlazar con digamos, tu top que no quedó ahí en el top, que es el de Mike Miller, ¿no? Ahora En hablamos de eso, esos... pero fíjate, de no ser porque hizo esa machada increíble Dwayne Wade en las finales, ¿cómo hubiese cambiado la historia? Porque realmente no volvieron a estar nunca en posición de ganar un anillo ese No, equipo, vamos a decir, centrado en Dwayne Wade. O sea, para que se vea un poco cómo de importante es aprovechar los momentos por muy remotos que sean, ¿eh? Que luego nunca sabes cuándo va a volver. Pero sí, la ventanita. ya que lo dice Pedro, voy a meter aquí un poquito, que yo quería meter otro punto más que no está en este top, porque Pedro no lo vio tan importante, me lo hizo sacar, ¿eh? Me dejó allá Michael Beasley y toda esta gente. Fue una negociación lo que hemos tenido aquí. Sí, sí, dura, dura, ¿eh? Pero para mí, muy importante, una de las cosas más importantes fue no renovar a Mike Miller y a Joel Anthony, ¿eh? Querer ahorrarse ese dinero después de ser campeones de la NBA. Y que un equipo campeón, que estamos viendo a día de hoy, como los equipos aspirantes reales al anillo, los campeones, no están ahorrando nada de dinero, ¿cómo puede ser que un equipo que venía de ser el campeón se ahorrase un center que le venía muy bien, como Joel Anthony, que es un jugador que defensivamente fue titular un montón de veces con ese equipo del Big Three, y un Mike Miller que era fundamental? Entonces, bueno, para mí es un equipo también que se desarmó un poco, también se perdió cierta química, no está en este top, pero para mí uno de los movimientos, también uno de los grandes errores, un poco por rata, ¿eh? Por ahorrarte unos dinerillos, la verdad. Bueno, ahí queda este tercero y nos quedan dos, Pedro, nos quedan dos muy recientes, aviso a la gente, y muy consecutivos, ¿eh? Es un poco Sí, la sí, peor sí. racha de Riley con muchísima diferencia, la verdad. Y ahora vamos Yo creo a... que vivimos una etapa negra que nos marcó Javi y somos conscientes de ello y lo hemos reflejado en este top, ¿no? Claro, o sea, hemos pasado de la gloria a... Vamos a decir que sin tanquear, pero unos fracasos mucho más El, des- importantes, ¿eh? el descenso a los infiernos. Un descenso a los infiernos que gracias a Riley y a su magia después nos sacó rápido, pero la realidad es que a cualquier otro equipo le hubiese cavado una tumba de la que no hubiese podido salir. Así que vamos allá en el top 2. Rerun del equipo del 30-11, aquella temporada mágica histórica que no sé hasta qué punto fue tan buena y tan positiva para el equipo. Pero bueno, vamos a hablar de varias cosas. En primer lugar, el error, sobre todo, es repetir con un equipo que se quedó sin entrar en playoff en la 2016-2017 haciendo esta cosa de locos que fue el 30-11. Un Después, equipo de retales, ¿eh? correcto, Absolutamente de retales. se firmó a Kelly Olynyk 50 millones por 4 años, ¿eh? Se trajo ahí a Kelly Olynyk, que venía de lo que había hecho ahí en Boston, ¿no? De ese En Game Boston. 7. Un partido, sí, sí, en playoff que parecía que iba más, ¿no? Que iba mucho más. Y después nuestros héroes de aquella temporada, James Johnson renovando por 43 millones por 3 temporadas. Vamos, ahí. Dion Waiters, 52 millones por 4 y Josh Richardson, 41 por 4. A ver, El de Josh Richardson no está mal, ¿eh? No está mal. O sea, no me pareció en su momento. Y ahora viéndolo así, pues tampoco me parece mal contrato. Pero bueno, es que el tema de James Johnson, el tema de Dion Waiters, incluso el dinero que se le dio a Kelly Olynyk, con el equipo que había, recordemos que estaba Tyler Johnson también a punto de entrar en ese contrato que le daba 19 millones por temporada, o sea, fue una la locura, o sea, fue una muerterada. locura. Clean, clean caja. A Fue ver, una locura de jugadores que no iban a ningún lado. O sea, que eran gente que había rechazado otros equipos de la liga y que Miami había rescatado a ver si sonaba algo la flauta. Pero yo creo que Riley se enamoró. Hay que recordar que este equipo hace 30-11 en la segunda mitad de la temporada, pero es que al principio de temporada hace un 11-30. Y de hecho no alcanza playoff por un partido. hay que puntualizar varias cosas con este equipo. Lo primero, que evidentemente en todos estos errores hay que situarse en el contexto. Y en el contexto, Miami venía de hacer una temporada especial dentro de lo que son esas derrotas y esas victorias y tal, y no entrar en playoff. Había sido un equipo que había enamorado mucho a la afición por esa garra, por salir de la nada. Es el equipo, Pedro, con récord negativo que ha tenido la mayor racha de victorias de toda la historia del deporte americano. O sea, no solamente baloncesto. Entonces, claro, todo evidente. En su momento se puede entender más o menos, pero nosotros estamos aquí un poco para analizar lo que pasó, y lo que pasó fue que fue una de las peores off-season, a nosotros la top 2 peor off-season de la historia de Pat Riley en Miami Heat,
Porque, bueno, pues eso, porque nos enamoramos todos de un equipo que si bien rindió muy por encima de lo que ninguno de esos jugadores había hecho, tanto James Johnson como Dion Waiters, que en ese momento Dion Waiters no parecía tan mal contrato, tampoco parecía evidentemente malo, ni creo que lo fuese el de Josh Richardson, pero fue más lo que estamos hablando, ¿no? Un poco el quedarse con un equipo, pagarle de más por haber jugado bien cierta parte de la temporada, con un techo muy bajo, ¿no? Que es lo que se vio un poquito después y que es un equipo que se estancó. Pero también hay que decir una cosa, y es que todo esto de la culture, de la cultura hit, nace ese año. Porque en la época del Big Three nadie hablaba de la cultura hit. Y se habla ahí precisamente porque un grupo, tiene un mérito increíble lo que pasó en esa temporada, un grupo de jugadores que básicamente eran desechos absolutos de cada equipo, ¿no? Porque James Johnson ya era un trotamundos y básicamente no lo quería nadie. Tyler Johnson, que estaba por ahí, Dion Waiters, Josh Richardson, que era un pick 40. O sea, todo eso que ahora no suena tanto, pues digamos que ese es un poco el embrión de la cultura hit. Así que, bueno, ahí está, pero sí que evidentemente fueron contratos que ninguna franquicia querría hacer. Sí, el único salve que se le puede poner a Riley en ese año es que lo intentó y casi, de hecho, ciertamente casi lo consigue por Gordon Hayward, ¿no? Que iba a cambiar de equipo y al final se fue a Boston. Y bueno, y ahí está pues no vino Gordon y me dejó el dinero No vino en, Gordon, no vino en todo Kevin lo que Durant tengo. tampoco, que también estaba ahí. Y bueno, pues Riley dijo, bueno, pues me quedo con lo que tengo y les pago para que estén contentos y se equivocó claramente. Que sepáis, por cierto, que si no me equivoco, Pedro, tú querías que este fuese el uno, ¿eh? Tú lo tenías más arriba. Sí, este fue duro también, este Para me ti fue dolió en el el uno, alma. pero en esta negociación en la que me dejó fuera Mike Miller, el uno hemos puesto a otro, que yo creo, Pedro, personalmente, que la gente de Miami lo tiene bastante claro, ya sabe quién viene, y no es nada más ni nada menos que el uno, la offseason de Hassan Whiteside. Hassan Whiteside, jugador franquicia, recibe 98 millones por 4 años y se convierte en jugador franquicia del equipo. Y no solo eso, porque realmente, digamos que ese es el titular, pero es que en una misma offseason le renuevas por el máximo a Hassan Whiteside, que venía también de ser un desecho absoluto en la liga, y a Wade también lo largas. Se va Dwayne Wade, se va la estrella. O sea, en una misma Sí, offseason. en ese punto, y justo lo comentabas antes, hubo como, es como el timeline, ¿no? De lo que fue la agencia libre de Miami, es que Hassan Whiteside pasa además de ser un jugador que cobraba el mínimo a ser un jugador que pasa al máximo, ¿no? Que fue yo creo que el primero en la historia en conseguir eso. Eh, y lo firmó al minuto uno prácticamente de la agencia libre. Y luego el segundo punto fue ese intento por Kevin Durant que tú hablabas, ¿no? Que tú hablabas antes, que fue esa temporada cuando se intenta conseguir a Kevin Durant, que no se consigue. Y a partir de ahí fue el tercer punto, era la renovación de Dwayne Wade. Básicamente, en una misma temporada se comete la peor. En una misma offseason, la peor renovación de la historia de Miami, me atrevo a decir. Y la partida de la leyenda histórica a malas a Chicago Bulls. Porque es que además. Vamos a explicar un poquito esto de Wade, porque quizá puede ser más importante incluso que lo de Whiteside, ¿no? Pero básicamente Ujú. a Wade se le ofrecen 41 por 2 millones y los Bulls ofrecían mucho más. O sea, al final Miami le acababa intentando... Bueno, de hecho lo pones aquí, pero yo según me acuerdo, Eso- Miami le ofrecía poco menos que 8 millones al año a Dwayne Wade, cuando Wade quería 20 y había 3 equipos, si no me equivoco eran Chicago Bulls, Denver Nuggets y el otro no me acuerdo si era Milwaukee, que le ofrecían a Wade esos 20 kilos porque sí. Y Miami venía de varios años en los que le había recortado dinero a Dwayne Wade. Porque recordad que en el Big Three todos hicieron muchos sacrificios recortándose un poquito sus ganancias para jugar juntos. Y eso Wade lo mantuvo un montón de años. De hecho, creo que Wade tiene el récord este de no haber sido nunca el mejor pagado del equipo. Por lo tanto, una vez que el equipo ya se defragmenta y ya ese Big Three se va un poquito, que de hecho hay que recordar que la partida de Wade, o sea, la partida de LeBron le hace un poquito un feo a Wade, ¿eh? Es que la historia de Wade, esto da para un capítulo entero. Pero cuando se va a LeBron, Wade se había metido en su opción de jugador. O sea, Wade ya había cogido un cierto dinero pensando que se quedaban. LeBron se marcha y Chris Bosh firma al máximo porque si no se lo daba a Houston. Y a Wade le vuelve a tocar el tema de recortarse dinero. Entonces, claro, luego llega un Wade mayor, vamos a decir, en el que
invertir ese dinero quizá no era lo mejor para el presente de la franquicia, un poquito viendo además lo que había pasado con los Lakers y Kobe Bryant. Y al final, claro, Wade ya dice, oye, que quiero el dinero que he recortado en otros años y quiero que me lo paguéis ahora. Y Riley dice que no. Finalmente se va Wade, hay que verle en Chicago con todo el dolor de nuestro corazón, porque eso sí que fue, yo recuerdo Eso fue duro, eso el fue momento duro. en el que Wade firma por Chicago y le ves ahí, fue uno de los momentos más duros que he tenido como aficionado. Y a la vez te quedas con Whiteside a 100 millones por 4 prácticamente, ¿sabes? Firmando el máximo con el Whiteside que vimos a posteriori, ya no solo del rendimiento, sino de la actitud y de todo. O sea, eso sí que fue también una Fue estafa duro. total. Un jugador que, vamos, que ni se movía, o sea, el culmen del no esfuerzo era impresionante, El verlo sobre la anticulture. cancha. Y eso es, y sobre todo, además, pues eso, lo que decías un poco doliendo en ese momento del paso de me deshago de Wade para traer o sea, para que sea Whiteside mi jugador franquicia y Wade, obviamente, en 2 puntos, en lo que decías en cuanto a un poco la racanería de Riley y por otro lado, digamos, la pérdida de importancia, ¿no? O sea, no es como la prioridad de mantener a Wade por todo el coste, ¿no? O sea, digamos, cueste lo que cueste. Y de hecho, pues se habla. No hay en realidad, en esas negociaciones, Miami no se llega a filtrar específicamente o no hay ninguna oferta oficial de Miami, sino que se tiende a hablar, ¿no? Y es cierto que sí que al principio se hablaba de una oferta muchísimo más baja, unos 8 millones, y luego, pues cuando ya se ha ido es cuando dices, no, es que habíamos ofrecido casi lo mismo que Chicago, ¿no? Pero claro, o sea, dolidito en el corazón Wade, pues ahí quedó la cosa y la verdad es que es una relación que sigue ciertamente rota hasta hoy, ¿no? Hay Sigue cierta siendo espinita rara, sí. clavada. Sigue Sí, siendo sigue rara. siendo rara. Hay, Y además hay espinitas hay que ahí. tener en cuenta que es la continuación de la offseason anterior. O sea, es decir, tú como Wade has visto cómo le han pagado un dineral a James Johnson por media temporada, a Dion Waiters, a Richardson, a Winslow, a Olynyk, ahí a Whiteside. Todo el mundo recibía su cheque y Wade, que llevaba ahí toda su carrera, que le había dado 3 anillos a Miami, 5 finales, tenía que conformarse con 8 Luego, millones, ¿no? Es un luego poco... se llegó a ir, luego fíjate que por dinero no sería que se llegó a ir a Cleveland por el mínimo. Eso es, luego ya O sea, hacía frío fuera de Miami también. Al final acabaron perdiendo todo sí. esto. Esto da un poquito para un programa especial. Nos lo vamos a plantear, el hablar de esa partida de Wade. Pero para mí, yo no tengo dudas, es la peor offseason de la carrera de Riley. O sea, tanto en Miami como fuera, porque es una concatenación de errores y un equipo que realmente luego, evidentemente, hizo el milagro absoluto que de un equipo con todos esos jugadores fuera de playoff y sin espacio salarial, lo convirtió en tan solo una postemporada en el equipo que llegaría a las finales de la burbuja. Pero eso es otro cuento. Cuando pasó, fue duro, Javi, te duro. voy a decir, te voy a decir que voy a tocar madera porque este top 5 de errores se mantenga así durante muchos años. Exacto, No exacto. haya nuevos que añadir a la lista. Exacto, que sigamos teniendo a Beasley ahí en el 5 tan a gusto, pero sí, evidentemente es que es increíble, ¿eh? Renovar a vista de hoy, en 2022, visto todo eso, es increíble. Pero bueno, sí que es verdad que habrá mucha gente que diga, en el momento lo llegamos a entender muchos. Y es verdad, ¿eh? Es verdad. Pero Ujú, sí. fue un error. Fue un error. Igual que muchas veces las apuestas de Riley se aplauden cuando salen bien y son apuestas que en el momento no se saben, pues los errores pasa lo mismo. Hay que venir aquí con el mazo, Pedro, con el mazo. Venimos aquí para darle a Riley. Así que este ha sido nuestro top 5. Vídeo sencillito. ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Dejadnos vuestro top 5 de errores. Y si acaso las cosas que más os han marcado así a nivel de, de tristeza como aficionados de Miami con los movimientos que se han hecho en los veranos. Así que bueno, esperemos que este verano no haya ninguna cosita de esas. Y sí, muchos aciertos. Pedro, lo dejamos aquí. Volvemos el siguiente día con otro top 5 histórico y con otro programita echando un poquito al pasado de Miami. Nos Adiós, vemos. gente.